Sebastián Piñera continúa liderando las preferencias presidenciales. La última encuesta CADEM ubica al precandidato de Chile Vamos con 24%, mientras que Alejandro Guillé alcanza 14 puntos y Beatriz Sánchez 10%. La candidatura de la Democracia Cristiana sigue sin repuntar. Carolina Goich registra una baja con respecto a la semana pasada y alcanza solo un 2% de las preferencias. Para profundizar en este y otros temas nos acompaña ya el diputado independiente Pepe Out. ¿Cómo está, diputado? Gracias por estar con nosotros esta noche. Hola. Bueno, le estaba dando las cifras de la encuesta CADEM, pero hemos tenido una semana llena de cifras, con la encuesta de IMARC, antes del discurso presidencial, y luego la encuesta CEP. Este panorama, y con las cifras ya leídas, ¿cómo dibuja la candidatura de su candidato, que es Alejandro Guillé? Mira, yo creo que está bastante despejado el camino para los dos candidatos que van a competir en segunda vuelta, Sebastián Piñera y Alejandro Guillé, que parece tener un liderazgo suficientemente instalado en el campo de la centroizquierda, lo dice así la CEP, y es el que lejos tiene mejor rendimiento frente a Sebastián Piñera en segunda vuelta. Bueno, son 4 puntos solamente. Ahora, cuando se conocen esos 4 puntos... Pero hay un detalle que en la entrega no se dice, pero cuando tú haces el cruce y te das cuenta cómo se compone eso, te vas a dar cuenta que Guillé supera ampliamente por 5 puntos a Piñera en la región metropolitana y pierde por más de 10 puntos en el resto de las regiones, salvo Antofagasta, por supuesto, pero en esas regiones, en el resto de Chile, él tiene un nivel de conocimiento todavía muy bajo. En consecuencia, tiene un potencial de crecimiento en regiones, además con un discurso muy pro-regionalista y descentralizador, lo que a nosotros nos da muy buena expectativa de una segunda vuelta muy competitiva y con una buena opción de triunfo. Ahora, esos 4 puntos que yo decía, que usted me explica ahora, que pueden reflejarse de distintas maneras, de acuerdo a la forma en que se pueda leer, de todas maneras vino a darle aire a la candidatura de Alejandro Guillermo, un periodo que se asomaba como complejo, incluso se especuló que el candidato estaba con bajo ánimo, que había decaído y que tenía problemas con los partidos, un montón de cosas. Son solo rumores y a veces también mala intención, etcétera, porque adjudicarle al que va primero en la centroizquierda y al único que tiene opción de pasar a segunda vuelta el ánimo de bajarse, y sobre todo cuando se hace desde quienes están en una posición muy desmedrada, francamente se lee como mala intención. Quien tiene que reflexionar sobre si continúa o no continúa es aquel que no logra abrirse espacio en la adhesión popular, y no el que tiene un espacio y que la ciudadanía le da una opción muy buena en la perspectiva de la segunda vuelta. Fíjate tú que Alejandro Guillé es el segundo político con mayor adhesión y el primer político con menos rechazo. Él tiene muchísimo menos rechazo que Sebastián Piñera y tiene también 6, 7, 8 puntos más de apreciación positiva. Y en consecuencia eso para una segunda vuelta puede ser muy decisivo. Bueno, a propósito de lo que usted señalaba de los ataques entonces al candidato Alejandro Guillé, no ha sido tampoco una buena semana, especialmente en la relación con la Democracia Cristiana, si a eso se refería, con la frase que señaló Alejandro Guillé cuando, después del discurso presidencial, donde se pide unidad, él dice que tiene que ser con una salida digna. Al principio pareció una frase de buena crianza incluso, pero fue muy mal leída la Democracia Cristiana, con muchas críticas. Porque hay mucho nerviosismo, y yo los entiendo. Cuando uno conversa con los parlamentarios, hay mucho nerviosismo de una candidatura en la que ellos tenían cifradas muchas expectativas de que encontrara un espacio, de que particularmente se perfilara en el centro político. Y tú sabes que en el centro político, es decir, entre aquellos que se definen de centro, bueno, Piñera lo quintuplica y Alejandro Guillé lo cuadruplica. Es decir, tampoco ha encontrado siquiera el electorado de centro. ¿Para qué decir en el electorado de centro-izquierda, que tiene más de 10 veces más Alejandro Guillé que Carolina Goich? Ese es un fenómeno a explicar, porque precisamente, y se lo preguntaba yo ayer al diputado Cornejo, esa fue la explicación que se dio por parte de la Democracia Cristiana para levantar la candidatura de Carolina Goich, capturar ese centro político y dentro del pacto de nueva mayoría traer esos votos también. Bueno, y si eso no ocurre, entonces ¿qué? Eso me pregunto yo. Si la apuesta era esa, y esa apuesta se verifica irrealizable, es decir, no encuentra un electorado de centro, no aporta un diferencial
para sumar al patrimonio, y por supuesto es evidente que con dos candidatos presidenciales nos debilitamos frente a la candidatura unida de la derecha con Piñera. Bueno, eso lo dijo usted claramente, no hay espacio en la centroizquierda como para dos candidaturas del mismo perfil. Ahora, el discurso dentro de los representantes de los partidos políticos, leía a Álvaro Elizalde hoy día en una entrevista, es más suave en ese sentido, no presionar a la democracia cristiana, pero claramente el discurso es el mismo. Sí, y yo digo, mira, a estas alturas, por el tamaño de la candidatura, no es tanto, a mi juicio, el daño que se le hace a la opción, porque finalmente después viene la segunda vuelta, pero yo visualizo con mucha preocupación el daño que se hace a la propia democracia cristiana con una candidatura que no va a alimentar la lista parlamentaria, sino al revés, la va a tirar para abajo, en un momento además en que cambiamos el sistema electoral y el tamaño con que los partidos ingresen al nuevo ciclo político va a ser el tamaño que los acompañe durante los próximos 20 años. Entonces yo no entiendo a la democracia cristiana poniéndose en riesgo vital por una opción que se revela que no satisface las expectativas que ellos mismos habían cifrado. Abrirse un espacio en el centro, eso no ha ocurrido. Eso podría generar un panorama de bastante nerviosismo entre quienes postulan el Parlamento. Y eso es lo que ocurre, perdona, eso es lo que hace que lean la más mínima frase, tú mismo dijiste, una frase de buena crianza es convertida casi en una agresión, lo que es bastante ridículo visto desde afuera, en realidad. Le preguntaba yo por lo que podría generar ese panorama que usted describe para la democracia cristiana. ¿Ese nerviosismo se refleja en los candidatos a diputados, a senadores del partido? Que usted puede ver. Bueno, uno lo ve, por supuesto, hay preocupación. Yo no soy quien para transmitir eso, pero es evidente que cuando uno conversa en privado con los colegas, hay preocupación porque todos pensaban que se iba a abrir un espacio. Y la verdad es que probablemente así habría sido si la democracia cristiana hubiera levantado candidata presidencial hace 1 año y medio, cuando ni siquiera estaba Alejandro Guillé. Pero muchos demócratas cristianos apostaron al Lago y no proclamaron candidatura propia ni siquiera en las municipales, que podría haber sido una opción. Y ahora tratan de capturar parte de quienes siguieron al Lago, pero quienes siguieron al Lago, tú viste, tuvieron una candidatura que era una candidatura de élite, que no prendió en el electorado popular. Ahora, entonces eso no los va... Eso es un salvavidas de plomo, a mi juicio. Y a propósito de lo mismo, ¿cómo se entiende? Se conocen los números que tiene la candidata de la democracia cristiana en las encuestas, las 3 que hemos revisado, pero está programada para esta semana una reunión con quienes apoyaron al expresidente Ricardo Lagos. Con parte de quienes apoyaron, claro, eso digo yo, un salvavidas de plomo. Porque se profundiza la idea que es una candidatura de élite, cuando el problema es convertir esa candidatura en una candidatura popular. Y no, yo creo que tiene que ver bastante con la impaciencia y la indecisión también, porque si yo llevaba a un candidato, digamos, no participaba en la primaria, era para hacer una política de diferenciación neta, que es la que uno escuchaba en Mariana Elwin, pero eso comporta la ruptura con el gobierno y con la coalición, como Mariana Elwin misma declaraba. Y entonces no puede, porque cuando tú le preguntas a la gente, Chile todavía está alineado, mira, la DIMARC del otro día, el 37% de los ciudadanos encuestados se define identificado con el gobierno, aunque considere que ha cometido errores y todo. ¿Y se identifica usted con quién? Con el gobierno 38, con la oposición 37. ¿Dónde está el espacio? Entonces, para una candidatura que no se identifique ni con el gobierno ni con la oposición, ahí está visto, creo yo, que hay nulo espacio para eso. Carolina Goich ha tratado de ser otra candidatura de centro izquierda y es muy difícil que la gente le dé espacio a una segunda candidatura de centro izquierda cuando ya está inclinada a una mayoritaria. A propósito de el gobierno, de la adhesión o el compromiso con el gobierno y el discurso de la presidenta este 1 de junio, el mensaje presidencial, hubo muchas críticas pero también elogios por su desplante, por la forma en que presentó este discurso, pero hubo una especialmente que crítica me refiero, que apunta a su llamado a la unidad.
para algunos es tardío. Y la presidenta o el gobierno ya no cumplió con el papel de aglutinar a sus fuerzas anteriormente, y es lo que ha generado lo que algunos describen como el sistema en que está metida la nueva mayoría ahora. Los problemas en que está la nueva mayoría. No, sin duda que es tardío. Ahora, por tarde que sea, igual es bienvenido. Ahora, por supuesto, uno lo habría querido a propósito de la primaria, porque la unidad se expresa muy nítidamente en una candidatura presidencial con un programa común. Y eso es lo que quisiera la gente que se identifica con el gobierno, que hubiera una candidatura de proyección del gobierno. Y el gobierno no tiene una candidatura de proyección, hay dos candidatos, los dos tienen partidos que están identificados con el gobierno y que respaldan su programa, y en consecuencia, claro, para el gobierno es complejo el periodo que viene, pero yo te quiero decir que la recepción que tuvo ese llamado habla también de que la gran mayoría de quienes son parlamentarios, alcaldes, concejales y también la gente que se identifica con el gobierno, quisiera una sola candidatura por la que votar. Ahora, para mí no es tan dramático, porque igual la va a tener el domingo 17 de diciembre, en segunda vuelta. Correcto. Habrá una sola candidatura y en consecuencia probablemente nosotros nos estemos acercando a lo que ocurre en la mayoría de los países democráticos consolidados, que las alianzas se hacen después de medirse en las elecciones y no antes de medirse en las elecciones. Pero ahí se va a llegar con una cuestión que es fundamental para los partidos políticos que integran la nueva mayoría también, y que es necesario para un gobierno, que es una mayoría parlamentaria o una buena representación parlamentaria. Y ahí está la discusión sobre si llegar con una lista, si llegar con dos listas. Todavía está el espacio para una lista. Sí, pero mira, como decía, yo normalmente no coincido mucho con el ministro Fernández, pero el ministro Fernández en ciencia política sí coincido con él mucho, y él decía, hay una lectura binominal de la nueva realidad. Y la verdad es que la discusión de una o dos listas es bastante secundaria. No hace gran diferencia. De hecho, no hizo gran diferencia en la elección de concejales, que es una elección proporcional tal cual la que vamos a enfrentar por primera vez en el ámbito parlamentario. En consecuencia, no hace gran diferencia. Lo que hace sí diferencia son elecciones uninominales, como la elección de presidente de la República, o, si ocurre, si se aprueba, la elección de gobernador regional. Por supuesto que ahí la unidad es absolutamente indispensable, porque el que gana con más de 40% de los votos gana en primera vuelta. Solo si no hay ningún candidato que alcanza 40, dice el proyecto de ley, hay una segunda vuelta. Bueno, usted lo ha dicho, lo han dicho casi todos, es compartido que hubiese sido muchísimo mejor que se llevara a cabo una primaria. Las primarias ya comenzaron, están desplegadas las campañas. ¿Cómo evalúa el daño hoy, ya desplegadas las campañas, que van a tener por no estar ahí? Es difícil cuantificar, porque uno siempre se adapta al nuevo escenario, pero evidentemente nosotros perdimos de usar un instrumento que era muy importante para nuestra candidatura. Particularmente para la candidatura de Guillé era muy importante la primaria, primero porque es un entrenamiento en la práctica, segundo porque ayuda a constituir una fuerza propia que luego enfrenta la primera vuelta. Nosotros teníamos una opción de ganar muy alta la primaria, y claro, perdimos entonces todo lo que significa la primaria. Pero además, eso le iba a decir, además es un mes donde van a estar, no con el foco puesto precisamente sobre el candidato Alejandro Guillé, sino que con aquellos que están participando de esto, de las campañas publicitarias. Absolutamente, es un costo. Pero mira, yo reflexionaba mirando la CEP, porque si tú miras la CEP anterior, de noviembre, donde Guillé tenía más o menos lo mismo que tiene hoy día, y tú dices, Guillé no se movió. ¿Y qué pasó entre tanto, entre noviembre y hoy? Primero, el Frente Amplio le puso rostro a su candidatura presidencial. No tenía, y puso un rostro mediático atractivo, que es Beatriz Sánchez. Segundo, Piñera saltó el ruedo. Decidió en marzo ingresar a la pelea, lo apoyó inmediatamente RN, la UDI, y empezó a moverse como un transatlántico. Tercero, se dividió la nueva mayoría en dos candidaturas presidenciales. Y cuarto, la propia candidatura de Guillé no pasó a una fase superior de estructuración territorial, política, vocería, etcétera. Es decir,
con esos 4 elementos contrarios, que tú sigas en el mismo lugar que estabas en noviembre, habla de la resiliencia, de la resistencia, de la solidez. Pero aún así usted dice que se perdieron 4 meses. Claro, por supuesto. Le quiero agregar si hubiéramos hecho primaria, ¿sí? Habríamos tenido la obligación de tener comando de primaria y por supuesto estaríamos desplegados territorial y políticamente en todo el territorio nacional. Pero bueno, eso ya no ocurrió y hay que arar con los bueyes que se tienen, como se dice. Sí, solamente para terminar, porque nos queda un minuto. Precisamente respecto a eso y a la pérdida que usted señala de 4 meses de la candidatura de Alejandro Guillé, hoy en la entrevista Álvaro Elizalde dice que cuando se configure el comando, cuando ya empiece el despliegue, ahí sí que va a despegar la candidatura. Pero el comando todavía no está y algunos dicen que se está demorando demasiado. Sí, yo entiendo que el 11 hay un acto de proclamación de todos los que lo respaldan y ese día, que estamos ahora ¿a cuánto? ¿A 5? ¿Sí? O sea, en unos días más, el 11 en el Caupolicán va a darse el vamos definitivo a toda la parafernalia y la estructuración territorial, vocerías, programática, etcétera, que claro, uno podría decir que debió haber ocurrido antes, pero ocurrirá. Y hay que pensar que esta no es una carrera tampoco de 100 o 200 metros, es una carrera de 1500 metros y, como decía mi hermano, cíclicis, es decir, con obstáculos, con fosos de agua, con vallas, con todo tipo de cosas, y gana el que sabe resistir y superar todos esos obstáculos, no el que parte corriendo solo primero. Diputado Pepe Out, solamente para cerrar, que estamos a 4, pero se entiende el 5, la semana que comienza ya en pocas horas más. Esté muy bien, diputado, muchas gracias por conversar con nosotros. Nos separamos en una pausa y ya estamos de regreso.